Hoy nos hemos trasladado al Corte Inglés para asistir a una masterclass de la marca MAC y tenemos con nosotros a Grecia, su maquilladora. ¿Qué tal? Encantada, gracias, sí, muy bien. ¿Cómo era Grecia de pequeñita? ¿Le gustaba el mundo del maquillaje? ¿Le cogía las pinturas a su madre? La verdad es que de pequeña no me maquillaba mucho, con lo cual jamás pensaba que me iba a hacer maquilladora. Y a los 15 años más o menos, que fue cuando empecé a mirar un poco vídeos de YouTube, me empezó a gustar mucho, empecé a entrenar y a los 16 hice un curso de maquillaje, empecé a trabajar en muchos sitios, con cursos de belleza como maquilladora obviamente, y empecé a avanzar hasta que empecé a trabajar en MAC, en Barcelona. ¿Y cómo entra MAC en tu vida? ¿Por qué MAC? Claro, la verdad es que cuando empiezas con los vídeos de YouTube, dependiendo con qué maquilladoras te defines, casi todo el mundo conoce la marca MAC. Yo no la conocía hasta los 15 que empecé a verlo. Y como vi que todas utilizaban esta marca, quería probarla. Y de hecho, cuando hice mi maletín con todos los productos, la primera marca que fui a comprar fue MAC. Y a partir de ahí, siempre queriendo avanzar en esa marca y queriendo conocer mejor los productos. Y finalmente, maquilladora de MAC. ¿Qué crees que es lo que define a la firma? ¿Qué destacaríamos de ella? Bueno, nuestra filosofía es todas las razas, edades, sexo. Por eso en nuestros cursos nos encanta recoger información para que sea fácil para tanto señoras mayores como jóvenes, para que sea algo fácil para todas y para todos los sexos, porque hay muchos chicos que les encanta maquillar también y a nosotros nos encanta enseñarles este tipo de técnicas. Hablabas ahora de todas las edades y es verdad que aunque MAC siempre la identificamos con un maquillaje muy joven, muy rompedor, muy agresivo y tal, sirve para todas las edades. Sirve, de hecho los productos están hechos para profesionales y también no profesionales, con lo cual todos los maquilladores les encantan los productos de MAC, pero nosotros en la tienda hacemos que las personas normales, por así decir, que también se integren un poquito en el mundo y que los productos sean fáciles para ellos utilizar también, con lo cual súper bien. Hablabas al principio que incluso tú misma en tu propia trayectoria lo primero en lo que entras es en los tutoriales de YouTube, sí. Pero hoy estás en Santiago, vas a estar toda la semana dando clases de maquillaje, ¿no? Sí, bueno, llevo un año ya dando cursos y al final es eso, empiezas con vídeos, mirando, nunca piensas que vas a dar clases. Y cuando entras en MAC aprendes a hacerlo también, con lo cual es la trayectoria que llevas, ¿no? Hasta estar en MAC Technique, que es un curso de automaquillaje de tendencia, y la verdad es que es muy entretenido, sí. ¿Qué es lo que te suelen preguntar? Por ejemplo, una persona que se apunta a este curso, generalmente supongo que el objetivo es quiero aprender a sacar partido, sí, a maquillarme yo, a no depender a lo mejor de un maquillador profesional en determinados momentos. Sí. ¿Qué es lo que te suelen preguntar más? Claro, el curso MAC Technique es un curso que, lo que he dicho, ¿no? Es de automaquillaje de tendencia, con lo cual yo enseño todo lo que es el maquillaje que se va a llevar ahora, pero fácil para la recreación de personas no profesionales. Generalmente ellos aprenden muchas técnicas nuevas porque al final cada maquillador tiene un tipo de técnica y podemos enseñar eso de una manera muy fácil para ellos. Pero sí que es verdad que hay gente que piden cosas específicas, por ejemplo un eyeliner, claro, no todo el mundo tiene el mismo tipo de ojo, no podemos enseñar eso, pero lo que les digo es, la MAC Technique, lo bueno, aprendéis técnicas nuevas conmigo y con las demás personas que hacen el curso también, y las cosas específicas de cada tipo de persona, de cada tipo de ojo, de piel, lo que informamos es que nosotros en MAC también damos cursos en tienda o en el stand de Corte Inglés, con lo cual pueden venir, cogerse una cita y hacer el curso específico para ellos, personalizados para ellos, porque la MAC Technique es en general, ¿no? ¿Qué se va a ver esta temporada? Bueno, esta temporada lo que se va a ver es un make-up, no make-up como llamamos, es ir maquillada pero muy sencilla, muy suave, colores muy monocromáticos, bastante, ahora estamos con las tendencias de verano, con lo cual se va a ver algo mucho más anaranjado, bronceado, ¿no? Que todo el mundo quiere estar bronceadito. Y que nos hace falta con este tiempo. Eso es, hace un poco de falta, con lo cual los colores son bastante más amarronados teja, más anaranjaditos, rojo también se puede llevar, lila.
las que son un poquito más atrevidas, quizás un cereza, así que podemos intentar introducir, ¿no? ¿Algún producto estrella de la firma esta temporada? Si tuviéramos que hacer una compra, ¿qué recomendarías comprar? Bueno, para mí los productos básicos son la base Studio Fix, creo que es la mejor que he probado en toda mi carrera. También la máscara de pestaña in Extreme Dimension, que la tenemos aquí también, que la vamos a utilizar. Y pintalabios, los clásicos rojos, yo creo que siempre es un acierto. No sin mi labio rojo, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros.